Hola a todos, soy Roge. En este video voy a mostrarles cómo hago cargas de 35 mm con película de cine. Vamos a necesitar los siguientes materiales: una lata de cine con película virgen, un rollo de masking tape, chasis vacíos de 35 mm, un rollo de película de 35 mm velada, puede ser de foto fija o de cine, un rollo de scotch y finalmente tijeras. Lo primero que tienen que hacer es conseguir chasis de foto normales pero vacíos de 35 mm. Esto lo pueden hacer preguntando en una tienda, se los pueden dar o los pueden comprar muy barato. Bueno, todos estos chasis traen una pequeña pestañita y entonces lo que vamos a hacer es agregar un trozo de película y la vamos a pegar a esta pestaña para hacer una pestaña más grande. Vamos a cortar un trozo muy chico de película, entonces este pedacito lo vamos a pegar acá para que nuestra pestaña quede más grande. Entonces cortamos un pedacito de cinta scotch, la pegamos así de esta manera y el otro pedacito lo pegamos así, fijándonos que los bordes estén alineados. Una vez que topa, aplastamos el scotch y cerramos las puntas por atrás. Hay que chequear que pueda enrollarse hacia adentro. Finalmente pegamos una última tira de scotch. Esta tira no puede pasar los bordes de la película. Lo siguiente es cortar pequeños pedacitos de scotch que nos vamos a llevar al cuarto oscuro. Tenemos que saber bien dónde ponerlos para poder sentirlos al tacto y que nos van a servir para asegurar mejor la unión de la película de cine con esta pestaña. Solamente vamos a necesitar la lata de cine, tijeras, los chasis para cargar y una cinta de masking tape para sellar nuevamente nuestra lata antes de prender las luces. Lo primero es abrir la lata. Sacamos la película de la bolsa y volvemos a dejar la película donde venía. Es importante que estas dos cosas, la lata y la bolsa, la dejemos en algún lugar que no nos entorpezca. Enseguida desenrollamos la película, fijamos en esta forma de 9 que tiene. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir desenrollando la película, vamos a ir midiendo en cuartas. Mi cálculo aproximado de 6 o 7 cuartas es cerca de 30 fotogramas, 25 fotogramas que finalmente se pueden usar. Una vez que ya contamos nuestras cuartas, cortamos lo más horizontal posible. Hay que chequear bien eso porque no siempre queda tan horizontal y eso es importante porque termina siendo la unión. Tienes que sentir al tacto la curvatura, el rizo que tiene la película, porque eso te va a señalar cuál es la parte de afuera y cuál es la parte de adentro. Acá es muy importante el tacto, nuestros dedos tienen que sentir el borde de la película siempre. Y deslizamos hacia arriba hasta sentir el pegamento. Ahí, con otro dedo, pegamos. Y por el otro lado pegamos, vamos sintiendo al tacto y sacamos una tira de scotch y la pegamos. Ahora enrollamos de la siguiente forma. Con la mano izquierda vamos haciendo el movimiento giratorio y con el derecho vamos bloqueando para que la película no se vuelva a salir. Pensemos que la película de cine es mucho más tensa que la película normal de fotografía fija y nos va a hacer mucha más resistencia para trabajarla. Enrollamos todo y vamos sintiendo con nuestros dedos cuando se aproxima el final del rollo para no enrollarlo dentro del chasis. Enseguida sacamos la bolsa, guardamos la película dentro de la bolsa, sacamos la tapa de la lata, cerramos entonces con nuestro masking vamos a sellar la lata
Le vamos a dar por lo menos 2 vueltas completas para evitar que se abra entre luz, humedad, cualquier cosa. Ya una vez con la lata cerrada podemos recién prender las luces.